Si yo les preguntara en esta mañana cuál es una de las razones de congregarnos, la primera y principal es buscar crecer, buscar crecer. A veces la iglesia es como un hospital, te atiende, pero díganme, ¿quién que se quiere quedar a vivir en un hospital? Nadie, uno quiere volver pronto a casa. Pero hay gente que puede estar en la iglesia años con los mismos problemas, está feliz en el hospital. Pero la iglesia tiene que ser un lugar de crecimiento, no importa dónde hayas llegado. Llegaste sin casa, de a poquito vas comprando una casa. Llegaste sin auto, llegaste sin estudios, ir creciendo en la vida personal. Y venimos hablando estos días sobre el tema del reino de Dios en nosotros. Pero quiero enfatizar que el tema del reino es buscar crecer. Esta semana tuve unos chequeos médicos. ¿Por qué les cuento esto? Fui a hacerme los análisis de sangre, me sacó la sangre. Pero la bioquímica no me preguntó si yo había hecho el ayuno correspondiente, no me llamó al otro día para preguntar cómo estaba. O voy al médico y me dice, mira, tenés que tomar esto, hacer esto y esto. Y después no me llama al otro día, ¿cómo te fue? ¿Te atendí bien? ¿Qué asumen estos profesionales? Que uno se encarga de su crecimiento, ¿verdad? Entonces, a veces estamos dejando nuestro crecimiento en manos de otras cosas. Y el reino de Dios significa que nosotros mismos buscamos crecer. Es nuestra tarea. La iglesia puede brindarte un espacio, una enseñanza, un lugar. Como hoy, ustedes pueden tomar la reunión como una cosa más o se pueden quedar con alguna canción de esta mañana y decir, me hablaste con esa canción, me hablaste de esta manera o aquella. Pero el crecimiento es responsabilidad de cada uno de ustedes. Ahora, si alguien te llama y te pregunta cómo estás, cómo vas, ¡ay, qué lindo, me encanta! Te saludan, te festejan, te invitan. Pero el crecimiento depende de uno. ¿O has tratado de hacer crecer a alguien que no quiere crecer? Puede pasar eso, ¿verdad? Para retomar el tema del reino de Dios, voy a repasar un par de conceptos. En Efesios 4:22 dice que el hombre está marcado de deseos engañosos. Y el pasaje dice que hay que despojar al viejo hombre. Estamos llenos de deseos engañosos. Y vivimos en una cultura que nos quiere vender el deseo, que compres, que vayas, que hagas. Algo más te falta. Nos ha cultivado la falta de satisfacción. Y volvemos a casa y nos faltó esto y nos faltó lo otro. Lógico, es lindo añorar cosas, mejorar. Pero vivir deseando lo que no es trae mucha angustia al corazón. Y estoy leyendo de los apuntes para los que ustedes los tienen, no hace falta que lo anoten. Cuando el reino está en ti, eres el protagonista de tu vida. No eres víctima, eres el protagonista, eres el que está tomando definiciones. Por eso decíamos, el pastor Humberto estaba enseñando la semana pasada, que hay dos maneras de vivir frente a lo que nos ocurre: reaccionando o respondiendo. Y yo podría decir que la reacción es lo primero, desde el viejo hombre, desde mi enojo, desde mi rápido quiero contestar, rápido quiero responder. Y cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántos amigos han tenido problemas porque han reaccionado en el momento con el viejo hombre. Pero el reino quiere fomentar esa persona nueva que Dios quiere hacer. Pero quiero recalcarles que nos metemos en muchos problemas por reaccionar y no pensar, no reflexionar. Tomamos malas decisiones por esas reacciones rápidas que salen generalmente de esa vieja naturaleza. Entonces reaccionar significa rápido, opino, respondo desde mi ego, desde mi lastimadura, desde mi dolor y puedo terminar hiriendo más. Entonces tenemos que aprender a responder según el Espíritu nos guía, pero hay que tomar esa pausa. Si alguien te ofendió, alguien hizo algo que te dolió, alguien lo que fuera, pasó la vida, pero aprende a responder, a pausar, a decir, Señor, ¿qué me estás diciendo en esta situación? Y no reaccionar.
Ustedes los que manejan o andan en los autos saben que afuera todo el mundo está reaccionando. Uno se cruza un semáforo y ya se gritan, responden desde la ira, desde el enojo. Pero tenemos que aprender a poner el freno a nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque somos protagonistas de nuestra vida. Hay que pensar en eso. Yo defino lo que digo, yo defino a dónde voy, yo defino mi actitud. Claro que la gente me presiona, claro que mi jefe es injusto, claro que no me alcanza la plata, claro que mi marido, claro que... Pero aprendamos a que en el reino hay respuesta de Dios para lo que vivimos. Quiero leer una frase de Søren Kierkegaard, un filósofo danés del hace 2 siglos. Y él dijo, la persona infeliz es la que tiene de alguna manera la felicidad fuera de sí mismo. Y vivir en el reino es decir, yo tengo todo lo que necesito. Y cuidado con eso que nos venden, que me falta esto, que me falta lo otro. Claro que nos faltan cosas, pero el principio es yo tengo todo lo que necesito porque el reino está en mí. Pero a veces no, si me saludaran, si me tuvieran en cuenta, si esto pasara, si predicaran de esto. Vivimos dependiendo del externo y eso nos puede hacer muy infelices. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la provisión de Dios a mí me va a llegar a mi corazón. No tengo todo lo que necesito, hay cosas que me faltan, pero en Dios tengo la respuesta, tengo la gracia, tengo todo lo que necesito. Entonces la próxima crisis, el próximo mal rato que estés pasando, en vez de decir por qué esto y por qué lo otro y por qué esto y si me tuvieran en cuenta y por qué tal cosa, ¿por qué no decís, el reino de Dios está en mí? Señor, ¿qué respuestas tenés para mí? Me falta sabiduría, me falta gracia. ¿Qué me falta, Señor? Quiero recibirlo directamente de tu provisión. Pero si enseguida empezamos a pensar en lo que los demás debieran darnos, aumenta nuestra infelicidad. Pongo acá una nota respecto a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Es importante valorarlos y apoyarlos, pero también es importante que ellos sepan que son valiosos por sí mismos, por ser creación de Dios. Porque muchas veces no vamos a poder acompañar a nuestros hijos a las clases, a las maestras, situaciones difíciles. Entonces nuestra tarea es alentarlos, por supuesto acompañarlos, pero también formar en ellos que son valiosos intrínsecamente porque Dios los creó y los hizo valiosos. Y que ellos también van a tener momentos muy difíciles en los colegios, en las clases. Pero decirle, hijo, tu valor viene de Dios, sos una vida preciosa porque Dios te lo hizo así. Y no dependas de la aprobación, de la moda, de las cosas que ocurren. Tu valor es mucho más importante que eso. En 2 Corintios 4:7 dice lo siguiente, es un versículo muy conocido. Pero tenemos este tesoro, el tesoro de Cristo, el tesoro del reino, el tesoro de su presencia, el tesoro de su sabiduría, su gracia, que dice, en vasos de barro, somos imperfectos, soy un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra versión dice, pero este tesoro lo guardamos en vasijas de barro para que conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Esto tenemos que hablarnos unos a otros, que viene ese extraordinario valor que baja a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Y otra versión dice, este hermoso tesoro está dentro de nosotros, en vasijas agrietadas, hechas de tierra y arcilla. Eso es lo que somos, vasijas humanas, frágiles, temperamentales, imperfectas. Pero para que el carácter trascendente de este poder se vea claramente que viene de Dios y no nosotros. Cuando el reino está en nosotros, buscamos caminar en los principios de Dios, buscamos consultar, buscamos, como dije, no reaccionar, sino reflexionar antes de tomar decisiones, no ser personas impulsivas, rápidas para criticar,
rápidas para herir, sino que este carácter trascendente de Dios esté en nosotros. También en los apuntes dice, una escritora dijo, mucha gente no madura porque es demasiado difícil. Mucha gente simplemente envejece. La madurez es difícil. Preguntémoslo a un joven, ¿cómo cuesta madurar? Siempre cuento esta anécdota que hace años un jovencito se me acercó y me dijo, ay, no veo la hora de ser adulto para hacer lo que quiero. ya habrá aprendido un par de lecciones. Pero la madurez es otra cosa, vamos envejeciendo, pero madurar tiene que ver con crecer, con estar a la altura de mi edad. Hay cosas que van bien a los 12 años, otros a los 15, otros a los 20, pero vivimos en una sociedad crónicamente adolescente. Crónicamente adolescente, vivimos el momento, queremos pasarla bien, no nos hacemos cargo de la familia, de nuestras tareas, nuestras responsabilidades. Vivimos el momento, esa es la cultura que nos quiere llevar. Entonces la pregunta con la que comencé diciendo de crecer implica madurar. Ahora, tenemos que ver que la madurez es algo provechoso, es una bendición, no es ser viejo, no es peinarse a la antigua, no es ser rígido. No, la madurez habla de vivir con los tiempos, con la gracia de los tiempos. En cada etapa de la vida necesito una madurez diferente. No puedo decir, ya llegué, ya cumplí tantos años, no tengo nada planeado, nada ordenado. Tengo que seguir madurando en cada etapa hasta que el Señor me lleve a su presencia. Pero habla de asumir responsabilidad, habla de ser protagonista, habla de aportar, sumar, traer respuesta. En tu trabajo, en tus estudios, tenés que aportar, traer respuesta, soluciones, sumar, no restar. Sumar, no restar. Por eso tenemos que ir en cada etapa de la vida madurando, asumiendo responsabilidad. Hoy hay una corriente muy fuerte. Yo hago lo que quiero mientras tenga ganas, mientras lo sienta, y cuando ya no lo siento más, dejo mi familia, dejo los hijos y hago mi vida. Eso no es madurez. La madurez es entender que en Dios vamos creciendo y Dios nos va a dar la gracia para soportar cosas difíciles, situaciones. Pero qué lindo que podamos entender esto, que Dios tiene la provisión de todo lo que necesitamos. Ante el primer problema que tengas, en vez de buscar el WhatsApp y llamar a alguien o pedir auxilio, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Cuántas veces yo misma me he dicho, ¿por qué no busqué a Dios? Salí apurada a resolver cosas y después en algún momento Dios me dice, ¿y por qué no me buscaste? Ante cualquier situación busquemos a Dios, con la pausa, con la calma, y buscamos. El tema del reino lo vamos a estar viendo en grupos pequeños. Y tenemos que entender que el reino significa elegir el camino más angosto. La Biblia habla, ¿no?, de que hay un camino más angosto. No hacemos lo que queremos ni donde queremos. Vivimos vidas, buscamos ser ordenados, buscamos ser sabios. Por eso qué lindo que cada uno de ustedes se sume a los grupos los miércoles o durante la semana si no consultan. Porque no es fácil alinearnos con el reino. Hay muchos momentos en que nos quieren arrastrar las cosas de afuera a otros conceptos, a otras maneras de ser. Pero Dios te quiere llevar a la madurez, Dios te quiere llevar a crecer. Hay personas que no crecen, están siempre en jardín de infantes o se estancan en 5º grado, no sé. Hay que crecer en cada etapa de nuestra vida y crecer duele, porque hay que ser transformados y cuesta cambiar. Hay que reconocer, yo reconozco, me cuesta cambiar. Aun cuando sé que es bueno, sí, tengo que hacer más gimnasia, pero no lo hago. Sí, tendría que comer mejor, pero no lo hago. Tantas cosas, ¿no?, por decir. Pero Dios nos quiere invitar a la madurez. Y madurez es que seas protagonista de tu vida. No que seas llevado por las opiniones, por las presiones de los demás. Que hagas lo que sientes que Dios te está pidiendo hacer.
Y quiero terminar diciendo, alinearnos al reino no es tarea fácil, pero significa tu crecimiento, significa que vas a resolver más problemas viejos que no los has resuelto porque no has crecido, no has madurado, no has pedido ayuda. Y por último quiero leer lo que dice la oración de serenidad. La han escuchado, la usan mucho los alcohólicos anónimos, la hicieron famosa. La oración de la serenidad dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay que saber, hay muchas cosas que no podemos cambiar. El valor, la valentía, el esfuerzo para cambiar las cosas que puedo, ahí sí podemos trabajar. ¿Qué puedo cambiar? Puedo crecer, puedo madurar, puedo sumar, puedo bendecir. Eso sí puedo hacer. Y la sabiduría para reconocer la diferencia.